Un crimen macabro que sigue perturbando hasta el día de hoy, una desaparición misteriosa que dejó más preguntas que respuestas, y un asesino misterioso cuya fama marcó la historia de la criminología. Esto y mucho más verás en este capítulo de hoy. Te habla el cronista. Estos son 5 misterios perturbadores que no han sido resueltos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal para más videos como este. Comencemos. Número 5. Todo comenzó el 20 de diciembre de 1968, cuando dos adolescentes, Betty Lou Hansen y David Faraday, fueron asesinados cerca del lago Bellezza, en California. Este caso fue seguido por otro asesinato el 4 de julio de 1969, cuando Darlene Ferrin y Michael Megaunt fueron atacados en su automóvil en el área remota de Vallejo. Megaunt sobrevivió al ataque y pudo proporcionar una descripción del atacante, lo que llevó a la primera atención mediática sobre el caso. El 30 de julio de 1969, el asesino se identificó públicamente al enviar cartas a varios periódicos locales, incluyendo el San Francisco Chronicle. En estas cartas, el asesino se refería a sí mismo como el Zodíaco, jactándose de sus crímenes. Las cartas contenían un criptograma que desafiaba a los lectores a descifrarlo. Esta comunicación no solo aumentó el interés público en el caso, sino que también llevó a un frenesí mediático. El primer criptograma fue resuelto por un par de maestros en agosto del mismo año y contenía mensajes inquietantes, incluyendo una declaración sobre su deseo de matar. El Zodíaco continuó enviando cartas y criptogramas a la prensa, así como realizando llamadas telefónicas a la policía. En una de sus cartas, fechada el 1 de agosto de 1970, incluyó un nuevo criptograma y se atribuyó el asesinato de un hombre llamado Khabib en San Francisco. El 27 de septiembre de 1970, el Zodíaco atacó nuevamente, esta vez apuñalando a una pareja, Brian Harter y Cecily Shepard. Durante este ataque, el asesino se presentó con una máscara y un traje similar a un overol, amenazándoles con un cuchillo. Después de intentar apuñalarlos, Harten logró escapar y pudo describir al atacante a la policía, pero nunca pudieron dar con el responsable. A lo largo de los años, se han atribuido al Zodíaco al menos 5 asesinatos confirmados y varios intentos fallidos. Sin embargo, su identidad nunca fue descubierta oficialmente. La última carta conocida del Zodíaco fue enviada en 1974, aunque se registraban avistamientos y teorías sobre su identidad en las décadas siguientes. Y el caso del asesino del Zodíaco continúa siendo uno de los enigmas más inquietantes de la historia criminal estadounidense, dejando un legado en la cultura y en la historia de la criminología. Número 4. Elizabeth Short, una joven de 22 años que fue encontrada muerta en Los Ángeles en enero de 1974. Elizabeth, originaria de Massachusetts, había llegado a California con el sueño de convertirse en actriz. Sin embargo, su vida dio un giro trágico cuando fue encontrada asesinada de manera horrenda. Su cuerpo, descubierto el 15 de enero de 1977 en un terreno baldío en el vecindario de Lemon Park. Su muerte se convirtió en un caso mediático que capturó la atención del público y los medios de comunicación. El cadáver de Elizabeth Short estaba mutilado y desmembrado, lo que horrorizó a la comunidad. Su cuerpo había sido lavado y colocado en una posición exhibicionista, lo que llevó a los investigadores a creer que el asesino tenía conocimientos anatómicos. La autopsia reveló que había sido golpeada y que presentaba múltiples heridas en el rostro y en el torso. El caso fue apodado la Daila Negra por los medios de comunicación, en referencia a su cabello oscuro y su vestimenta, así como en la película del Cisne Negro que estaba en boga en ese momento. La atención mediática fue intensa y los periódicos publicaron detalles gráficos sobre el crimen, lo que aumentó la notoriedad del caso. A medida que avanzaban en la investigación, surgieron numerosos sospechosos y teorías sobre la identidad del asesino.
La policía recibió cartas anónimas, algunas de las cuales afirmaban ser el propio asesino. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por resolver el caso, la policía nunca pudo identificar al culpable. Durante las semanas y meses siguientes, se realizaron múltiples interrogatorios y se examinaron pistas, pero las pruebas eran escasas y la falta de testigos complicó aún más la investigación. El caso de la Dalia Negra sigue siendo uno de los asesinatos más notorios y no resueltos en la historia de los Estados Unidos, convirtiéndose en un símbolo de misterio y la tragedia que rodeaba al Hollywood de la época. El crimen permanece sin resolver, dejando una marca indeleble y un legado que intriga y que perdura hasta el día de hoy. Número 3. Amy Billing, una adolescente de 17 años, desapareció el 15 de marzo de 1974 en el área de Coconut Grove, en Miami, Florida. Era una joven brillante y popular en su escuela secundaria, pero más tarde su desaparición conmocionó a la comunidad. Amy había salido de su casa para ir a un concierto, sin embargo, nunca llegó a su destino. Su familia se preocupó cuando no regresó esa noche a casa, y el día siguiente denunciaron su desaparición a la policía. La investigación inicial no arrojó resultados concretos. La policía entrevistó a amigos y compañeros de clase, pero no lograron obtener información relevante sobre su paradero. Los días pasaban, pero no tenían noticias de Amy. La angustia de su familia creció. Se llevaron a cabo búsquedas en las zonas donde fue vista por última vez, pero no se encontró ninguna pista que condujera a su ubicación. La cobertura mediática del caso ayudó a mantener viva la búsqueda, pero las esperanzas de encontrarla con vida comenzaron a desvanecerse. En 1975, un año después de su desaparición, un hombre llamado John McCarthy fue arrestado en relación al caso. McCarthy era un conocido criminal con antecedentes de delitos sexuales que había sido visto en la zona donde Amy desapareció. Sin embargo, a pesar de las posibles pruebas, no se pudo vincularlo directamente con la desaparición de Amy y finalmente fue liberado por falta de pruebas. La falta de avances en la investigación dejó a la familia Billing devastada y sin respuestas en el destino de su hija. Mientras los años pasaron, surgieron diversas teorías sobre lo que pudo haber sucedido con Amy Billing. Algunos creían que podría haber sido víctima de un secuestro o un crimen violento, mientras que otros especulaban sobre la posibilidad de que pudiera haber decidido escapar y comenzar una nueva vida. Sin embargo, ninguna de estas teorías fue confirmada. La familia continuó buscando respuestas, incluso organizando campañas para mantener viva la memoria de Amy y tomar conciencia sobre su caso. En 1980 se encontró un esqueleto humano en el área de Florida que fue sometido a pruebas forenses. Aunque inicialmente se pensó que podría ser el cuerpo de Amy, las pruebas de ADN más tarde confirmaron que no pertenecía a ella. El caso de Amy Billing sigue sin resolverse y continúa siendo un recordatorio del dolor y la incertidumbre que enfrentan las familias de personas desaparecidas. Número 2. En diciembre de 1900, 3 fareros que trabajaban en el Faro de las Islas, ubicadas en el archipiélago de Hébridas, en Escocia, desaparecieron sin dejar rastro. El faro, que había estado allí en funcionamiento desde el año 1899, se encontraba en una isla deshabitada, que era crucial para la navegación en esa peligrosa área del Océano Atlántico. La desaparición de los fareros fue descubierta cuando un barco de suministros llegó a la isla y encontró el faro en silencio, con las luces apagadas y sin señales de vida. Al investigar la situación, se encontró que los 3 hombres, el jefe del faro James Duncan, el asistente Thomas Marshall y el suplente Donald MacArthur, no estaban en el faro. Los registros del faro indicaban que todo estaba normal hasta el día 15 de diciembre, pero desde entonces no había habido comunicación. Al inspeccionar el lugar, los investigadores encontraron la mesa del comedor aún preparada para la cena, los platos servidos y una lámpara encendida. Sin embargo,
Las pertenencias personales de los fareros estaban intactas y no había señales de lucha o un evento catastrófico que explicara su ausencia. Las teorías sobre lo que pudo haber sucedido a los fareros han variado ampliamente a lo largo de los años. Una hipótesis sugiere que los hombres pudieron haber sido arrastrados por una ola gigante o un temporal mientras realizaban trabajos en el exterior del faro. Otras teorías plantean que podrían haber abandonado su puesto debido a la inminente llegada de una tormenta, pero esto parece poco probable ya que los registros meteorológicos mostraron condiciones relativamente buenas en ese momento. Algunos incluso especularon sobre la posibilidad de un ataque por parte de piratas o un encuentro con seres sobrenaturales, aunque estas son ideas propias de una leyenda más que la lógica. Otra línea de investigación se centra en la salud mental de los fareros. Se han sugerido que la soledad y el aislamiento podría haber afectado su estado psicológico, llevándolos a una decisión drástica. Sin embargo, esta teoría también enfrenta críticas ya que no hay evidencia concreta que respalde la idea de que alguno de ellos sufriera problemas mentales graves. Además, los testimonios de otros fareros que trabajaron en condiciones similares no sugieren que este tipo de incidentes fueran comunes. Las investigaciones posteriores no han logrado proporcionar respuestas definitivas sobre lo que ocurrió aquella noche, y el misterio de las desapariciones del Faro de las Islas sigue sin resolverse, dejando a muchos con preguntas sin respuestas sobre el destino de James Duncan, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Número 1. Durante otoño de 1888 en Londres, en el distrito de Whitechapel, una serie de asesinatos de mujeres llamó la atención. A lo largo de su corta pero impactante carrera delictiva, Jack el Destripador dejó una estela de horror y confusión que aún fascina a criminólogos y entusiastas del misterio. Los primeros asesinatos atribuidos a Jack ocurrieron entre agosto y noviembre de 1888. Las víctimas más reconocidas son Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Street, Catherine Edwards y Mary Jane Kelly. Cada uno de estos crímenes se caracterizó por la violencia extrema y la meticulosidad con la que fueron llevados a cabo. Las víctimas fueron desolladas y mutiladas, lo que llevó a la policía a creer que el asesino tenía conocimientos anatómicos muy avanzados. La naturaleza macabra de estos asesinatos generó un gran impacto en Londres y atrajo la atención de los medios de comunicación. La investigación policial fue complicada por la falta de pruebas concretas y la presión pública. La policía de Londres, encabezada por el inspector Frederick Adverse, realizó numerosas entrevistas y seguimientos, pero no logró identificar al culpable. La situación se agravó por la cobertura sensacionalista de los periódicos, que alimentó el miedo y la especulación. Se publicaron cartas que supuestamente estaban escritas por el propio asesino, siendo la más famosa la que firmaba como Jack el Destripador. Estas cartas contribuyeron a la notoriedad del caso y a la creación de un mito en torno al asesino. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades, Jack el Destripador nunca fue capturado. El último asesinato se cometió el 9 de noviembre de 1888, cuando Mary Jane Kelly fue encontrada abruptamente asesinada en su habitación. Después de este crimen, los asesinatos cesaron repentinamente, lo que llevó a muchos a especular sobre la identidad del asesino y su posible fuga. A lo largo de los años, han surgido múltiples teorías sobre quién pudo haber sido Jack el Destripador, desde médicos hasta miembros de la realeza, pero ninguna ha sido confirmada. El legado de Jack el Destripador perdura hasta nuestros días, no solo como un caso sin resolver, sino también como un símbolo del miedo y la violencia en una época de grandes cambios sociales. Su historia ha inspirado innumerables libros, películas, videojuegos y documentales, convirtiéndose en un fenómeno cultural. A medida que continúan realizando investigaciones y se descubren nuevos documentos históricos, el misterio de Jack el Destripador sigue vivo, desafiando a generaciones a resolver lo que quedó sin respuesta.